Muy buenas tardes. Ante todo les deseo un maravilloso día. Habla su servidor, el alumno Ignacio Becerra Quirós, de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Instituto Rosario Castellanos. El motivo de mi exposición es para llevar a efecto la evaluación final de la materia ética, misma que curso en la actualidad bajo la atinada dirección de la maestra y la licenciada Angélica Margarita Hernández Chávez en el grupo 401. Bien, mi presente exposición tiene por objeto mostrar la importancia y las cualidades de la ética judicial. ¿Por qué hablar de ética judicial? Bueno, pues muy sencillamente, en dicha materia se llevó a cabo un problema prototípico con relación al aborto. Y resultado de la misma resultó que como la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia al respecto, al tratarse de esta figura de magistrados y de los tribunales, entonces ello da lugar a la ética judicial. Es por eso que yo he tomado la decisión de hacer mi intervención al respecto. A continuación, señalaré algunos conceptos relativos a lo que es la ética desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la Real Academia Española. También hablaré de los conceptos de lo que es justicia. Por ejemplo, hablamos de Aristóteles, hablamos de Ulpiano. Y más adelante señalaré las características e importancia de la propia ética judicial. Bien, pues vamos a iniciar con los conceptos de lo que es la ética. La ética es la rama de la filosofía práctica que estudia el comportamiento del hombre en relación con el bien y en relación con el mal. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española señala el concepto de la ética como el ser recto conforme a la moral. Es decir, aquí se combinan los factores de rectitud, los factores del comportamiento del hombre desde el punto de vista moral, del bien y del mal. El término ética proviene del griego ethos y de los romanos, padres de nuestra cultura occidental, y se identifica como el sentido que tenía la palabra costumbre, la cual conserva más o menos hasta ahora el mismo significado. Es decir, a través del devenir del tiempo, el significado de la ética ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque trata aspectos de moralidad. ¿De quién? De los hombres. Hacia el bien o hacia el mal, y en un sentido de rectitud. Ahora bien, lo anteriormente expresado cobra importante relevancia en la época de los griegos, ya que ellos sabían que eran administrados y algunos se limitaban en el aspecto del arte, en el aspecto del conocimiento, del lenguaje
y hasta de su manera de actuar. Es decir, los griegos eran una cultura rica, muy expresiva y cuidadosa de su devenir, de su vida. Por lo tanto, sus costumbres resultaban ser de la mejor manera posible. Y quien no lo llevara a cabo de esa forma era considerado un bárbaro. Incluso se llegó a pensar y a creer que eran personas incivilizadas. Esta situación que se mostró con esta cultura también se vio reflejada en la cultura de los romanos. De tal forma, su pueblo tuvo que mostrar cierta sobriedad en sus comportamientos. De tal suerte que va cobrando importancia el rigor, la disciplina, la templanza, y el resultante de la misma dio lugar a que surgieran las leyes, que surgieran los ejércitos, que más tarde impondrían su verdad y su fuerza en vastas regiones del mundo, producto de la conquista que ellos llevaron al cabo. Ahora bien, con lo anteriormente dicho y expresado, podemos concluir que la ética se refiere a lo recto, a lo que está bien, a lo bueno. ¿Por parte de quién? Del hombre. Ahora bien, una vez expresado lo que es la ética, procederemos a dar el concepto de lo que es justicia. Bien, la palabra justicia viene del latín iustitia, de tal suerte que Platón, que ha sido objeto de nuestra materia de estudio en ética, en los años 428 a.C., al año 347 a.C., concibió la justicia como un compromiso no lo apreció como un bien, sino que lo expresó que era en función de la honra a partir de la incapacidad de hacer el mal. Lo anterior, bajo una perspectiva de que el origen, como la esencia de la justicia, corresponde a algo intermedio entre lo que se puede considerar como la mejor condición. Ahora bien, cometer las injusticias nos llevan a ser castigados. Y lo peor, el sufrir injusticias sin poder vengarse, al estimar que la injusticia es buena de infligir, pero mala de sufrir. Por otra parte, me quiero referir a Aristóteles en el año 384 a.C. al año 322 a.C., también objeto de nuestra materia de estudio. ¿Por qué? Porque son de los padres de la filosofía universal, y quien más tarde, Ulpiano, la conceptualizaron a la justicia como una virtud consistente
en dar a cada uno lo que es debido, precisando dos clases, la justicia general y la justicia particular. Y dentro de estas, la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Por su parte, Ulpiano, en el año 170 después de Cristo al año 228 después de Cristo, aproximadamente, en el derecho romano la definió como justitia est constant et perpetua voluntat ius summum quique tribuendi. Es decir, la justicia es la constante, perpetua voluntad de darle a cada uno su derecho. Es así como de lo anterior se advierte que tal concepto no derivó de un ideal abstracto y supremo respecto de lo que es justo, sino más bien es el deseo de obrar siempre conforme a lo dispuesto en el derecho positivo, esto es, será justo lo que esté de acuerdo a la ley. Y aquí cobra vital importancia la ética, la justicia, la ley, el derecho, las normas jurídicas. Ahí está el vínculo que existe y se da entre el derecho, la ley, la justicia, la moral, la ética judicial. Ya en la época moderna y contemporánea, John Rawls, en su artículo Justicia como equidad, publicado por Philosophical Review 67 en el año de 1958, en cita con Brian Barry en su libro Teorías de la Justicia, y define a la justicia de la siguiente manera. La justicia es pensada como un pacto entre egoístas racionales, cuya estabilidad depende de un equilibrio de poder y de semejanzas de las circunstancias. En ese tenor, Brian Barry señala lo siguiente: la justicia es simplemente una prudencia racional, ejercida en contextos donde la cooperación, o al menos la abstención de otra gente, es una condición para que seamos capaces de obtener lo que queremos. Justicia es el hombre que es el nombre que damos a las restricciones sobre sí misma, que la gente racional, autointeresada, acordaría como el precio mínimo que debe pagar para obtener la cooperación de los demás. No obstante lo anterior, Brian Barry advierte que la justicia tiene otro enfoque. Apartado del punto de vista que es un medio para alcanzar lo que queremos y al efecto. Aduce lo siguiente: la justicia debería ser el contenido de un acuerdo al que la gente racional
llegaría bajo condiciones que no permiten que el poder de negociación se traduzca en ventajas. Así, lo dicho por el autor enfatiza que un estado de cosas justo es uno que la gente puede aceptar, sino en el sentido más fuerte de lo que no pueden razonablemente pretender más. Así, dicho autor llega a hablar de la justicia como la imparcialidad, lo que implica que la gente no debería de mirar las cosas desde su propio punto de vista, sino intentar una base de acuerdos que sea aceptable desde todos los puntos de vista. Para nosotros, para su servidor, la justicia constituye la virtud por la cual es posible asignarle a cada persona lo que le corresponde. Y yo al decir estas palabras recuerdo perfectamente que son los preceptos filosóficos y jurídicos de Ulpiano: dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es hacer justicia. Bien, ya he expresado lo que es la ética, lo que es la justicia, vamos a proceder a dar los señalamientos respectivos de lo que es la ética judicial. Bien, pues vamos a proceder a dar el concepto de lo que es la ética judicial, que es motivo de la evaluación final de la materia de ética, en este caso de su servidor. La ética judicial es la disciplina filosófica que tiene como objetivo la reflexión y la crítica de los principios morales que deben orientar las responsabilidades públicas y privadas de los encargados de administrar lo justo de acuerdo con una adecuada interpretación de los valores constitucionales de una nación. Aquí en el caso de México, nuestra legislación, nuestras leyes, dan lugar que la interpretación es la única que puede ser sometida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus tribunales unitarios, colegiados de circuito, por sus jueces, por sus tribunales, y es así como, al participar el Poder Judicial mexicano, es como tiene aplicabilidad la ética judicial. Por último, quiero concluir que la ética judicial se refiere a establecer los perfiles y los contenidos propios de la ética, aplicada al área del derecho, encargada de la impartición de la justicia, con relación al actuar de las personas que tienen ese encargo, en nuestro caso, repito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues yo considero que al haber dicho los elementos propios del concepto de ética, de justicia y de ética judicial, con ello doy una idea general, clara, precisa y objetiva de lo que es la ética judicial. Bueno, pues que tengan muy bonito día, buenas tardes. Muchas gracias.